perro pudiera parecer un guardián con solo una palabra? Si quieres enseñar a tu perro a ladrar a la orden, quédate que te lo explico. Muy buenas, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido. Mi nombre es Isabel de ICANN Adiestramiento Canino y en este vídeo te voy a explicar cómo hacer que tu perro aprenda a ladrar a la orden. Un truco muy divertido que además de divertido puede ser muy útil para disuadir a algún intruso o para proteger tu casa. Y lo haremos junto a Nerón, un perro de raza Doberman. Por cierto, con este ejercicio no vamos a enseñar al perro a que sea agresivo, todo lo contrario, se trata de un ejercicio de control. Un perro que ladra a la orden puede ser un perro que ayude a mantener la calma en casa, canalizar su energía con el ladrido y también hacer de casi un perro guardián, aunque no lo sea. Y apunta, necesitarás premios muy gustosos que le encanta a tu perro, comida o un juguete favorito como podría ser un mordedor. También necesitas un ambiente tranquilo y relajado para llevar a cabo la práctica. Y si tu perro ya ladra espontáneamente, pues será mucho mejor. Si no, bueno, ya os explicaré a continuación. El ejercicio va a constar de que primero el perro ladre espontáneamente y ese ladrido lo vamos a asociar a una palabra, a una orden, para que finalmente tu perro solo ladre cuando tú se lo digas. Entonces, para el paso 1 vamos a provocar ese ladrido espontáneo. Que un perro ladre espontáneamente suele ocurrir por diferentes motivos, porque escucha el timbre, un ruido o porque ve su juguete y quiere ponerse a jugar. Lo importante aquí es que cuando tu perro ladre, tú le señales esa conducta y le premies. Pero ten cuidado, no vayas a premiar una conducta de ladrido que no te guste, como por ejemplo ladrarle a una persona o si te molesta mucho que tu perro ladre al timbre, no utilices ese ladrido para premiarlo. Eso no lo hagas. Entonces aquí en el siguiente vídeo vamos a sacarle al Nerón el ladrido con su mordedor, su juguete favorito. ¿Y esto cómo lo haremos? Pues haremos que el perro se motive a querer coger ese objeto, ese juguete y no se lo vamos a dar. Si estás solo, incluso te aconsejo que lo ates a un lugar seguro, como podría ser un mosquetón en la pared. Y una vez que le motives mucho moviendo su juguete favorito y que tú veas que el perro se va animando a querer jugar y querer cogerlo y cogerlo, cuando le salga el ladrido espontáneo, será el momento perfecto para decirle muy bien y darle el juguete. Y así irás señalando esa conducta de ladrido deseada para luego asociarla con algo que veremos. Pues esto habrá que repetirlo en varias ocasiones hasta que llegue el momento en el cual tu perro vea el juguete y de primeras ya espontáneamente se ponga a ladrar. Cuando esto te ocurra será el momento de pasar al siguiente paso. En el paso número 2 le pondremos nombre al ladrido. Cuando ya sepas que el perro va a ladrar, porque eso se ve, se intuye que ya está a punto de ladrar, va a ser el momento de decir una palabra que tú elijas. Por ejemplo, ladra, habla, ataca, lo que quieras. Y cuando ladre, pues entonces le premiarás con su juguete. Al principio no te preocupes si ves que no dices perfectamente la palabra al comienzo antes de que ladre, porque es normal, al principio no sale perfecto. Pero poco a poco irás anticipándote y él ladrando cuando tú se lo digas. Y esto igualmente habrá que repetirlo en varias ocasiones para que el perro finalmente asocie la palabra con la conducta. Y solo así tu perro empezará a entender que la palabra significa ladrar. Y cuando esto pase, estarás preparado para pasar al siguiente paso. Y en el paso número 3 ya puedes hacerlo solo con comando. Y reforzar entonces cuando ladre tras la orden. Y es que cuando la asociación anterior ya se ha realizado, será momento de pedirle la conducta deseada, de decirle que ladre. Entonces, dile ladra. Y si ladra, pues premiale. Y aquí ocurre igual, si al principio ves que le cuesta un poquito, pues oye, es normal,
constancia, repetición, ensayo y error y seguro que lo consigues. Ladra, ladra, vamos, Nerón, ladra. Muévete un poquito tú. Muévete, muévete. Sí, a ver, pero sí, sí. Muy bien. Venga, ladra. Y recuerda, con este ejercicio no queremos una conducta agresiva en tu perro, sino todo lo contrario, es un ejercicio de habilidad para practicar con tu perro otro truquito más, que puede ser útil para lo que ya hemos dicho, para disuadir un poco, pero al final no deja de ser eso, un ejercicio de habilidad para que, oye, incluso hagas que tu perro cada vez aprenda mucho más rápido. ¿Te gustaría que tu perro también aprendiera a ladrar ante ciertos sonidos como el timbre o ciertos olores? Si es así, déjamelo en comentarios. Si te ha gustado el tutorial, dale a me gusta, que esto siempre ayuda muchísimo. Comenta para que este trabajo, pues oye, llegue a mucha más gente. Y ¿por qué no? Compártelo con alguien que tenga un perro ladrador o poco ladrador. Y oye, no te olvides de suscribirte al canal para que no pierdas ningún contenido nuevo y puedas aprender mucho más. Y nada, aquí te veo muy prontito en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! No existen perros malos. No existen perros agresivos. Existen personas irresponsables, personas que no educan o personas que educan a mala conciencia. No lo olvides, la educación canina es sinónimo de calidad de vida. A tu lado todo saldrá genial. Saltos, ladridos, miedo sin razón se transforma. Con ICANN Adiestramiento.